La historia de Israel como nación, cuando fueron esclavos en Egipto, es una de las más famosas de toda la Biblia. Quizá la más famosa solo detrás de la historia de Jesús. Jehová encomendó a Moisés la tarea de hablar con el faraón de Egipto para que dejara libre a su pueblo, Israel, pues hasta ese momento eran esclavos. Faraón niega la petición, indicando que él no conoce a ese Dios Jehová y que por tanto no tiene intención de respetarlo u obedecerlo. Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Con la negativa de Faraón, Jehová le comunica a Moisés que él, llevando a cabo juicios grandes, los liberará de Egipto, para que conozcan, tanto egipcios como israelitas, que Jehová es el Dios de Israel. Así que Moisés se presenta al Faraón y lleva a cabo señales milagrosas para que Faraón le crea que Jehová es su Dios y Dios es verdadero. Faraón se niega a reconocer a Jehová. En algunas ocasiones el texto indica que aún sufriendo las plagas que venían sobre él y su pueblo Egipto, endureció su corazón. Pero, curiosamente, en otros eventos el texto menciona que Dios lo hizo. Éxodo 9:12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová le había dicho a Moisés. Este detalle, que aparece repetidamente en el relato, desafía la concepción de libre albedrío y provoca debate sobre la relación entre la voluntad humana y la intervención divina. El libre albedrío se ha entendido históricamente como la capacidad humana de tomar decisiones sin la influencia de alguien más. Pero, tal como leímos en este evento, se especifica que fue Jehová quien endureció el corazón de Faraón, una acción que parece interferir directamente con la capacidad de Faraón para actuar de manera libre. Esta aparente contradicción provoca preguntas obvias. ¿Es Faraón realmente responsable de sus decisiones si su corazón ha sido endurecido por Dios? ¿Cómo alguien podría ser responsable de sus acciones si Dios puede endurecer su corazón? La respuesta se encuentra dentro del significado de la palabra endurecer, cuya palabra en hebreo es algo parecido a hazak o shazak y cuyo significado es ser fuerte o fortalecer. En ese contexto, para indicar que Dios hizo fuerte o afirmó el corazón de Faraón, es decir, su corazón se hizo fuerte, revelando lo que había dentro de él. Con lo anterior, Dios no le quitó la libertad a Faraón, solo expuso quién era. Y si en su corazón no había intenciones de liberar esclavos, antes al contrario, mataba a sus hijos para evitar que se multiplicaran, y padeciendo las consecuencias de las plagas que acosaban a todos los egipcios, Faraón no cedería. A través del texto bíblico, la dureza de corazón, necedad o resistencia a Dios y su voluntad es un acto que no solo es conflictivo, sino destructivo para las personas. Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La dureza de cerviz es un término que se basa en la imagen de un animal de carga que se opone al yugo y no se deja guiar. En el contexto bíblico, representa a una persona o personas que rechazan la dirección de Dios e insisten en su propio camino. Por tanto, la dureza de corazón y de cerviz son expresiones similares. Tal como los dos proverbios que leímos, la resistencia o dureza de corazón para escuchar a Dios provocarán la ruina de esas personas. Pero es relevante mencionar que no se trata de que Dios dedique el tiempo a ver cómo las personas se consumen por sus actos extraviados o malas decisiones. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aún más, la presencia de Jesús en el mundo, trayendo las buenas nuevas, trabajando y predicando, no representaba o prevenía un juicio repentino y abrumador,
Significaba esperanza, reconciliación con Dios y vida. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Marcos 3:1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Esta historia es similar a la de cosechar espigas del capítulo anterior, en la que se discutía acerca de qué actos podrían llevarse a cabo o no el día de reposo, en contraposición a las tradiciones impuestas por las autoridades eclesiásticas. En el evento previo, Jesús dejó claro, no a través de una interpretación personal, sino del ejemplo de David, que las necesidades humanas, genuinas, se sobreponen a la ley, puesto que el día de reposo se instituyó en beneficio del hombre, no al revés. Siguiendo esa idea, esta historia también se menciona en los evangelios de Mateo y Lucas, expandiendo las circunstancias en las que sucedió. Mateo 12:11. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. La respuesta de Jesús se aprecia de manera parecida a la del evento de las espigas, pero en este caso la explica. No solo habiendo de atender las necesidades humanas básicas como comer, sino en general, hacer el bien es lícito cualquier día de la semana. Jerónimo, un estudioso de la Biblia del pasado, citando otra fuente, menciona que fue el hombre quien pidió a Jesús ser sanado. Según su versión, dijo lo siguiente: yo era albañil, ganándome la vida con trabajo manual. Te ruego, Jesús, que me devuelvas el uso de mi mano, para que no sea obligado a mendigar mi pan. En la traducción al español, el sentido del texto no orilla a asumir si el hombre había nacido así o fue una condición adquirida. Pero en el griego, el idioma en el que fue escrito, la manera de escribirse comunica que el hombre no había nacido así, sino que por alguna enfermedad o problema, su mano estaba seca. Volviendo a la narración de Marcos. Marcos 3:3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Aunque parecieran distintos los eventos, según la narración de Mateo y Marcos, un hecho importante es que en ambos las autoridades religiosas no le contestaron a Jesús. Usando términos sencillos, Jesús casi exhibe al hombre, pero su acto en parte fue para captar la atención de los que estaban allí y para resaltar la dureza de los fariseos, quienes hacían totalmente a un lado su incapacidad de trabajar y reducían el evento a que si Jesús lo sanaba al hombre, entonces podrían acusarlo de haber violado sus tradiciones. Con todo, el hombre obedeció a Jesús y tuvo fe. Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. La comparación que hace Jesús entre una oveja que está en peligro el día de reposo y un hombre parece absurda. Por supuesto que la vida de cualquier persona, portando la imagen de Dios, tiene mucho más valor que la de un animal. La escena que representa el texto es desastrosa. Los líderes religiosos, supuestamente entendidos en la ley de Dios y su cumplimiento, parecen ciegos. Jesús los mira enojados porque el hombre enfermo se puso de pie frente a todos, y su dureza de corazón, necedad y resistencia a Dios les impide tener compasión de un hombre que claramente la necesita. En su mente, el hombre podría vivir indeterminadamente sin una mano útil siempre que Jesús no violara el día de reposo. Volviendo a la comparación entre la vida de una oveja y la de un hombre, Jesús parece que descarta incluso el hecho de que su ejemplo sucediera el día de reposo. Apunta a que conservar la vida es mandatorio.
Santiago, quien tradicionalmente se identifica como el hermano de Jesús, en su carta describe una idea similar, si no es que prácticamente la misma que Jesús. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hacerle daño a alguien nunca será considerado como una buena obra. Entonces, teniendo la capacidad y eligiendo no hacer el bien al hombre afligido de su mano, fuera o no fuera el día de reposo, sería hacerle un mal. ¿Cuál es el problema en que un hombre sea sano cualquier día de la semana? En el capítulo anterior observamos que el día de reposo era un día santo. Jehová había santificado el día de reposo en el que descansó. Así, en cierto sentido, hacer una mala obra el día santo, por definición, podría considerarse como una transgresión aún mayor, pues se violaría esa idea de santidad. Entonces, el hecho de hacer el bien el día dedicado a Jehová sería una manera de honrarlo, haciendo el bien. En otras palabras, la realidad es que si existiera un día explícitamente destinado a hacer el bien, sería con precisión el día de reposo, porque es el día de Jehová. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Las pistas, por así decirlo, de la necesidad de hacer el bien, particularmente el día de reposo, son explícitas en la Biblia, aunque la casi enfermiza tradición de las autoridades evitaba que las vieran. Marcos 3:6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ni la explicación de Jesús o su incapacidad para responderle, ni el milagro que acababan de atestiguar, logran, ni por error, orillar a compasión a los fariseos. Al salir de la sinagoga se reunieron con los herodianos, un grupo político afín al imperio, para discutir cómo se desharían de Jesús. Por supuesto, no importaba el cumplimiento del día de reposo, la sanidad del hombre, ni su propia conciencia. Lo importante era destruir a Jesús. Marcos 3:7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. La fama de Jesús estaba en crecimiento, atrayendo a multitudes de todas partes. Es muy probable que estas multitudes se acercaran a él principalmente por los milagros y actos extraordinarios que realizaba, más que por su mensaje. Es una anotación relevante cuando el texto indica oyendo cuán grandes cosas hacía. Eso nos conduce al motivo por el cual Jesús trabajaba en su ministerio. El objeto central no era hacer milagros, era compartir las buenas nuevas, anunciar el reino de Dios. Y si en su camino encontraba enfermos, personas atormentadas por espíritus o gente necesitada de perdón, él estaría allí. La fama tampoco fue la intención de Jesús. No hacía actos sobrenaturales para que la gente se asombrara y lo comenzaran a seguir. Entre otros motivos, eso explica por qué a mucha gente que sanó o liberó les pedía no divulgar quién había hecho el milagro. Marcos 3:9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Había un tumulto casi caótico. El Evangelio de Lucas contará un evento similar, aunque no el mismo, pero en ese caso explicará que Jesús enseñaba desde una barca. Lucas 5:3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Pero en este caso, la historia de Marcos lo hacía para evitar que la gente lo aplastara. Incluso el texto es claro cuando dice, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Es así como se apoya la idea de que las multitudes acudían a Jesús buscando un milagro y no su mensaje. La restauración física que implicaba el contacto con Jesús era muy codiciable.
y por eso es que orillaba al caos y desorden. Marcos 3:11. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Si Jesús rechazaba activamente la fama de las personas a quienes hacía el bien, por supuesto que a los espíritus antagonistas que atormentaban a las personas los reprendía para que no hablaran. Permitir que fueran ellos, los espíritus, quienes confesaran que era el Hijo de Dios era algo con lo que no lidiaría. Sus enemigos, los fariseos y escribas, eventualmente lo acusarán de tener una relación cercana con esos seres. Y si eran ellos los que le gritaban que él era el Mesías, poco tendría para defenderse de esas acusaciones. Y no en el sentido de que evidenciara una relación, sino que dejando que los seres que atormentaban a personas hablaran de él, era literalmente aceptar una asociación con ellos y en el proceso no ayudar a las personas atormentadas. Otro asunto deriva de la costumbre contemporánea de aquellos dedicados a liberar personas con espíritus inmundos, lo cual era conocer el nombre del espíritu que atormentaba al sujeto en cuestión, para, según la creencia, restarles poder y provocar la liberación. En un sentido, inútilmente los seres comienzan a gritarle a Jesús que Él es el Hijo de Dios, también para intentar restarle poder y autoridad sobre ellos, pretendiendo ensuciar su reputación. Lo hacían con el objetivo de despojarlo de poder, por así decirlo. Al contrarrestar esa proclamación malintencionada, Jesús aseguraba que la revelación de su verdadera identidad se realizara únicamente a través de medios que estuvieran en sintonía con el plan divino, preservando el impacto de su ministerio. En otras palabras, Jesús tomó la actitud de silenciar a aquellos que, estando en lo correcto, reconociendo su divinidad, lo hacían con propósitos contrarios a la liberación y salvación que él venía a ofrecer. Toda esa mezcla cultural y religiosa sucedía mientras la gente se amontonaba y caía literalmente sobre Jesús. Se había convertido en el referente de sanidades y milagros, pero no en la fuente de verdad. Lo que atraía a muchas de las personas era atención, buscando ver cosas extraordinarias, no cambiar su corazón o escuchar las buenas nuevas que tenía para todos. Dada esa razón, Jesús se retirará, buscará intimidad con el Padre, alejarse de las multitudes, revela sus intenciones, porque incluso siendo el Hijo de Dios y actuando como Dios mismo, necesita comunión con el Padre. Ese acto funciona también como una indicación para aquellos que creen en Él como Mesías. Si Jesús mismo necesitó contacto y mantener una relación cercana con el Padre, ¿cuánto más todas las demás personas? Jesús había ofendido las tradiciones de los líderes religiosos y, evidenciando su error, ellos ya tramaban su destrucción. Grandes multitudes lo seguían, casi acosaban, pero ellos no estaban interesados en su mensaje y podían rápidamente volverse en contra de Jesús, cosa que eventualmente sucedió. Jesús iniciará con la preparación de aquellos líderes del futuro encargados de llevar después de él las buenas nuevas al mundo. Comenzará también a haber una división entre aquellos que lo siguen y aquellos que lo rechazan. Jesús, hasta cierto punto, ahora tomará un papel en el que también enseñará. No porque antes no lo hiciera, sino que Marcos comenzará a citar aquellas historias que entregó Jesús a sus discípulos y a aquellos que lo seguían. Pero siempre existirá implícita y explícitamente la división de aquellos que creerán en él y los que no. Sus discípulos, quienes gradualmente se convencerán de que efectivamente es el Mesías, pero aún no logran unir los puntos que los profetas en la Biblia habían dicho de él y su trabajo, de hecho no lo harán sino hasta el final de la obra de Jesús, también estarán entre ellos las autoridades eclesiásticas que inspiran a Jesús tristeza por su dureza de corazón. Jesús ha visto que su interés se encuentra en el cumplimiento de una ley y tradiciones añadidas más que aquellas personas a quienes educan para cumplirla. Por último, estará su familia, no solo sus padres, sino sus hermanos. Ellos representarán lo que el propio Jesús dijo al inicio de su trabajo. Lucas 4:24. Y añadió:
De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. El rechazo que recibirá Jesús no será solamente de líderes eclesiásticos. Su propia familia no solo lo rechazará, sino físicamente intentará detenerlo. Y de manera directa le dirán que su trabajo y sus actos son los de una persona fuera de sí.